con el economista Alfredo Blanco, Alfredo Quique Blanco. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Bueno, ayer se conoció finalmente se conocieron los datos de la inflación durante el mes de agosto y la verdad que hubo una baja importante respecto de lo que venía siendo, ¿no? El 2,5%. ¿Qué evaluación se puede hacer de esto? Bueno, yo creo que era esperable que esta reducción, se esperaba que fuera un poquito más, a lo mejor 2,7, pero bueno, de todos modos son, digamos, es un número por debajo de 3 que viene después de 10 meses que Argentina tuvo inflación de más del 3% mensual. Claro. O sea, cuando uno toma el acumulado, por ejemplo, de este año, bueno, se encuentra con una inflación del más del 30% desde enero hasta ahora, y la proyección es que vamos a estar en una inflación que va a estar, digamos, claramente por encima del 40%, ¿no? Argentina, digamos, hay pocos países en el mundo que nos pueden igualar ese nivel de inflación, ¿no? El gobierno lo va a presentar, bueno, de hecho algunos funcionarios se han dicho como que es una ratificación de una tendencia a la baja, pero mi impresión personal es que cuando conozcamos el próximo dato, es decir, que corresponde al mes que estamos cursando, de nuevo vamos a estar cerca del 3, porque ha habido, ha habido algunas autorizaciones para aumentos, como son las prepagas, etcétera, que van a terminar incidiendo. Ajá. Y además todo esto con las tarifas totalmente pisadas, ¿no? Claro, bueno, en realidad uno de los problemas más graves de no haber logrado controlar la inflación es que esa realidad se da con una estrategia de tratar de que el tipo de cambio oficial, es decir, el dólar, vaya creciendo por debajo de la inflación, es decir, se atrase un poquito el tipo de cambio, con precios congelados en algunos casos, con tarifas pisadas, en fin, sin lugar a dudas, la evolución de la inflación en la Argentina es el principal indicador de estos profundos desequilibrios que tiene la economía y con lo cual el gobierno no ha tenido, éxito para estabilizar la economía. Y esa es una olla a presión tapadita que en algún momento se tiene que destapar, sí o sí, no hay otro camino que no sea destaparla en algún momento, porque las tarifas tienen que aumentar en algún momento. Claro, por eso la salida, digamos, de este programa que tiene como objetivo esencialmente, creo yo, tratar de llegar de la mejor forma posible a las elecciones, más allá de esta derrota que ha tenido, que muestran los números de las primarias, pero digo, estas estrategias, siempre tienen un problema que es el día después, ¿no? Es decir, cuando uno se encuentra con la estructura de precios relativos muy distorsionada o con el tipo de cambio trazado, bueno, cuando hay que tratar de poner eso en orden, generalmente, si no se hace de una manera muy prudente, si finalmente se hace desordenadamente, con un brusco salto, por ejemplo, el tipo de cambio, cosas por el estilo, sí. Bueno, las consecuencias las hemos visto muchas veces en la economía argentina. ¿Y esto cuándo va a tener que ocurrir? O sea, después de las elecciones definitivas de noviembre, sí o sí hay que encarar de una manera distinta a la economía del país. Bueno, ahí hay en términos de tiempo, hay una cuestión que es muy importante, y es que el gobierno tiene que avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y después con el Club de París, y seguramente en la negociación con el fondo, digamos, esta discusión sobre un programa de facilidades extendidas que ya tiene en estos momentos el Gabinete Económico con los técnicos del fondo, donde digamos, se está reclamando que los intereses que pague Argentina no tengan una sobretasa por el monto de la deuda, y que si en el futuro hubiese un programa un poco más extenso, a más de 10 años, se puede aplicar esa cláusula más favorecedora. Digo, eso, en mi opinión personal, el gobierno ya debería haberlo hecho. Me parece que lo ha dilatado un poco, que ha permitido dilatarlo también un poco, que la distribución de derechos especiales de giro del fondo le dio un cierto respiro al sector externo y cuando le creditó esos $4.300 millones en DEX.
Sí. Digo, ahí hay un problema que el gobierno debe tratar de hacerlo antes de las elecciones, ¿no? Pero a su vez se enfrenta con la realidad de que tuvo este resultado negativo en las primarias y que todavía está discutiendo a ver, bueno, qué van a hacer de acá en adelante, y no, me parece que no quieren avanzar mucho en un acuerdo con el fondo por el temor de que eso signifique adoptar algunas medidas que no sean políticamente neutrales, ¿no? Que tengan algún costo. Claro, porque Entonces, ahora en me realidad parece que va a ser después de noviembre. claro, ahora quieren hacer todo lo contrario, que es seguir expandiendo el consumo, digamos, tratar de expandir el consumo, seguir poniendo plata en el mercado. Sí, pero para eso tiene una restricción fuerte, que es bueno, uno dice, bueno, va a aumentar el gasto. Bueno, el tema es cómo lo va a financiar, ¿no? Ayer se presentó el presupuesto, o hoy lo presentan, o sea, los datos que habían trascendido sobre el presupuesto del año que viene. Me parece que cuando Martín Guzmán vaya mañana, tiene que ir al Congreso, va a enfrentar digamos, preguntas difíciles de contestar, como decir, bueno, ¿por qué usted cree que la inflación del año que viene va a ser el 30%? Si estamos digamos, si uno mira el relevamiento expectativo de mercado del Banco Central, está claramente por encima del 40%. Me parece que el gobierno, además de estar sorprendido, como cualquier gobierno lo estaría después de este resultado que tuvo en las elecciones, cuando se esperaba, tanto el gobierno como la oposición, que ellos esperaban un resultado diferente, o al menos no digamos, resultados tan negativos para el gobierno. Sí. Me parece que están con muchos problemas porque deben estar discutiendo, creo yo, hacia el interior de la coalición gobernante, bueno, cuál es el camino que se sigue. Hay quienes han sugerido que el gobierno debería profundizar intervenciones. Creo que eso difícilmente el gobierno tenga espacio político para hacerlo, y a su vez tampoco tiene espacio político para decir, bueno, vamos a dar un giro y vamos a cambiar la política económica y vamos a tener una política económica que confíe más en los ajustes automáticos del mercado, cosas por el estilo, ¿no? Está en una situación realmente difícil, y creo que el ministro Guzmán está en una situación difícil. El ministro Guzmán siempre tenía unas intervenciones que realmente eran, si se quiere, y sin decirlo en sentido peyorativo, más vale tecnocráticas, digamos, y en las últimas semanas se ve que se le indicó que tenía que salir de la campaña, y salió a tratar de defender que la economía iba bien, de la misma manera que hizo el ministro Kulfa, que trataban de mostrar números de que iba bien, porque sin lugar a dudas la economía influye de alguna manera, aunque no es el único factor, por supuesto, influye en el comportamiento de los electores. Entonces, bueno, ahora están, digamos, en 60 días es muy difícil pensar que se pueda revertir la situación económica. Claro. Además, ahora está como uno de los apuntados a que se debiera ir del gobierno, al menos que Cristina querría que se fuera del gobierno de Guzmán, ¿no? Sí, a mí me llama la atención, he escuchado muchos analistas y periodistas que tienen información que dicen que su permanencia está cuestionada en el gabinete. A mí me parece, por supuesto, esto es una opinión a partir de lo que plantearon, ¿no? Sí. Que escuchan las radios, pero me parece que sería un poco imprudente que cambiaran el ministro que está negociando con el Fondo Monetario, ¿no? Parece que sería una situación complicada. Bien. Y me parece que el gobierno debería cuidarse mucho de tener una crisis política, porque eso sí podría, digamos, acelerar un deterioro de la situación. Alfredo, una pregunta. La inflación fuerte que tuvimos este año, que superó todas las expectativas y lo que había puesto el ministro de Economía en el presupuesto para este año, Sí. ¿responde a la fuerte emisión que hizo el gobierno el año pasado? Y la emisión que se está haciendo ahora, se está emitiendo mucho ahora, ¿va a repercutir en la inflación de los últimos meses del año que viene? Bueno, ahí hay dos preguntas, Rosana. La primera es cuál es la relación entre la cantidad de dinero y los precios, ¿no? Sí. Yo personalmente, por supuesto, todo el mundo está de acuerdo que con la cantidad de dinero no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, porque en una situación como la que tiene la Argentina, en la cual tiene restricciones, por ejemplo, al acceso a la moneda extranjera, hojas distributivas, etcétera,
inyectar dinero va a generar presión en algún lado, va a generar presión sobre los precios, va a generar presión sobre el tipo de cambio. Sí. Pero no es que sea esa la única causa, ¿no? Es decir, y tampoco debería ser la única receta controlar la cantidad de dinero. Porque, bueno, por ejemplo, en el caso del programa del gobierno anterior, del ingeniero Macri, Sí. hubo un programa que se llamaba Metas de Inflación, Sí. y que sin embargo, bueno, no funcionó. Y hay otros países donde los programas de metas de inflación han funcionado. Es decir, programas donde el Banco Central va dando señales, con la política monetaria y la tasa de interés, va dando señales de cuál es la inflación, y los agentes económicos van, digamos, ajustando sus expectativas a eso. Bueno, en Argentina eso no funcionó, porque la tasa de inflación de Argentina es muy alta, porque hay otros factores que inciden. Además, cuando la tasa de inflación es tan alta, empieza a haber presiones que se llaman inerciales, es decir, aunque yo hoy, digamos, mágicamente dijera no va a haber más emisión, de todos modos va a haber presiones inflacionarias porque hay contratos que se ajustan, etcétera, ¿no? Además hay pujas distributivas que porque quien ve que se le deterioran sus ingresos, si puede, trata de mejorarlo, y la forma de mejorarlo es aumentar el valor digamos, del servicio, del bien que lleva al mercado. En el caso de los trabajadores, pedir aumentos salariales. Entonces, digo, eso, más los problemas de las presiones inflacionarias por el lado del tipo de cambio, que generan a veces inflaciones sobre de costos, digo, hay una cosa que ha dicho Martín Guzmán que es cierta: la inflación es multicausal. Ahora, no se puede hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero, no se puede hacer cualquier cosa con el déficit fiscal. Y a mí me parece que lo que hace falta es un programa que aborde los temas monetarios, fiscales y cambiarios de manera consistente, que haya una buena coordinación. Bien. Y a su vez, y es quizás más importante todavía, hay que tener, digamos, poder político para llevar adelante esas cosas. Claro. Hay que tener una situación política que haga que los agentes le crean al gobierno. A mí me da la impresión que hoy ninguna empresa prepara el presupuesto 2022 creyéndole al gobierno que la inflación el año que viene va a estar entre el 30 y el 40%. Sinceramente. Bien. Bueno, eso obviamente, las expectativas terminan influyendo también en el resultado de la inflación. Sin duda. Muy bien. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, Roxana. Buenos días. Que tengas un buen día. Alfredo Blanco, economista, muy claro para explicar la